Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. ¿Has notado que a veces cuando corres o cuando toses tienes problemas con contener tu orina? La incontinencia es algo más común de lo que nosotras pensamos. A veces pensamos que solo las mujeres que hemos tenido hijos sufrimos de eso, pero hoy vamos a hablar de la salud de tu suelo pélvico, toda esa base que no solo ayuda a que tú tengas tus órganos de forma saludable, sino que nos ayuda al embarazo. También vamos a hablar sobre la fertilidad, sobre cómo tener un embarazo saludable, el parto, la maternidad y mucho más. Para esto, mi invitada Irene Fernández. Irene, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Un honor estar aquí, estar en tu podcast y con muchas ganas de compartir este ratito juntas. El honor es nuestro. Irene, ¿por qué es que tantas mujeres tienen incontinencia y no se habla de eso, verdad? Correcto. De hecho, la incontinencia urinaria está clasificada de diferentes tipos en función de cómo se presenta. Básicamente es una pérdida de orina que es involuntaria en determinados momentos o situaciones. Cuando esta pérdida de orina se da ante un esfuerzo, como reír, saltar, toser, correr, estornudar, es lo que se conoce como la incontinencia urinaria de esfuerzo. Suele ser la más habitual, la más prevalente. Y la sufren, la Sociedad Internacional sobre la Continencia nos dicen que la sufren más del 60 y el 70% de las mujeres. La prevalencia es altísima. Yo en alguna ocasión he sufrido incontinencia urinaria, sobre todo después de dar a luz a mi primera hija. Yo tengo 2 hijos, pues a la primera. En la consulta, las mujeres de todas las edades, te diré que 1 de cada 2 mujeres, da igual la edad, sufre de incontinencia urinaria. ¿Y por qué no se habla? Yo creo que aquí hay 2 factores a poner encima de la mesa. Uno, con los años que tienes ya es normal y no podemos hacer nada por ti, la cual cosa no es verdad. Y la otra, por la vergüenza que puede darnos a nosotras como mujeres compartir un aspecto tan íntimo de tu vida y decir, hey, que a mí se me escapa el pipí. Yo creo que la vergüenza está ahí y una parte muy importante, ¿no? La que te he dicho antes, que los profesionales a los que nosotras vayamos a consultar nos digan que esto es normal y no pasa nada, pues hace que nosotras digamos, vale, pues no es normal, no pasa nada. O lo comentamos con nuestra amiga o con nuestra madre o con nuestra tía y nos dice, a mí también me pasa. Entonces hemos normalizado algo que es habitual, pero no debería ser normal. ¿Por qué ocurre? ¿Y qué podemos hacer? Básicamente, yo te diré que la incontinencia urinaria femenina ocurre por nuestra anatomía. La anatomía del suelo pélvico. El suelo pélvico es ese conjunto de estructuras, músculos, fascias, ligamentos que van a cerrar la pelvis por la parte inferior. La función de este suelo pélvico es sostener a los órganos en su sitio, mantener la continencia, ya sea urinaria, ya sea fecal, ya sea de gases. También existe ese tipo de incontinencia urinaria que todavía es mucho más tabú. Mantener los órganos en su sitio, mantener la continencia, permitir las relaciones sexuales, permitir el paso del bebé, sobre todo por el hecho de ser mujer y la distancia que tiene la uretra es uno de los factores que hace que sea más fácil que se pierda orina. La uretra masculina puede medir 12, 15, 20 centímetros, la uretra femenina mide entre 3 y 4. Desde el momento en el que este suelo pélvico está recibiendo presión por arriba, ya sea por el diafragma, ya sea por un exceso de presión a nivel abdominal, ya sea por un proceso digestivo, porque encima del suelo pélvico las vísceras que vienen por encima es el sistema digestivo, pues por cualquier de estos factores, el sistema de continencia y de gestión de la presión y del correcto posicionamiento de las vísceras pélvicas puede modificar su función, puede modificar su estática, puede modificar la manera en la que estoy gestionando la presión y de esta manera aparecer esa pérdida de orina. En la mujer, uno de los factores, te diría que principales, es el embarazo. El embarazo es un estado fisiológico en la mujer en el que el aumento de la presión dentro de la cavidad abdominal,
dentro de la cavidad perineal es enorme. Durante 9 meses nuestro cuerpo va a ir cambiando, permitiendo que ese útero, esa matriz, crezca y vaya desplazando a los órganos abdominales hacia arriba, hacia atrás, y va a haber el peso de un bebé. Por lo tanto, ya hay un sistema extra que añadimos en esa base de gestión de presión y de continencia. Por otro lado, a lo largo del embarazo, las hormonas de la mujer van a permitir que el cuerpo de la mujer cambie, que cambie a nivel postural, que cambie a nivel de musculatura y que cambie a nivel de rigidez o elasticidad del tejido conjuntivo, es decir, del tejido de sostén. A medida que mi útero crece dentro de la cavidad abdominal, dentro de la pelvis tiene que poder ir abriéndose, los ligamentos tienen que poder ir cediendo, relajándose para permitir la cabida de ese bebé. Ese cambio hormonal, ese estatus hormonal necesario y fisiológico al embarazo no ayuda al sistema de continencia. Por lo tanto, ya tenemos como el inicio, ¿no? Metemos más presión de la que el cuerpo es capaz de soportar si no lo vigilamos o lo acompañamos, y luego viene el gran acontecimiento que es el parto. El parto, en principio, debe ser su vía natural, es una vía vaginal, es decir, un parto vaginal, no una cesárea. El parto vaginal hace que las estructuras de la pelvis menor y de la vagina sufran una metamorfosis espectacularmente gigante, ¿no? Había una película muy, muy, muy antigua que se llamaba, creo que Mira quién habla, que le preguntan a ella, ¿cómo estás? Y ella le dice, ¿cómo quieres que esté si por el diámetro de un limón ha pasado un melón? Entonces es como súper visual y es así. Entonces, en el momento en el que se produce el parto es un traumatismo fisiológico, pero es un traumatismo para la mujer. Y además, si este parto ha sido muy instrumentalizado, muy medicalizado, han habido el uso de forceps, espátulas, el corte en el periné que se llama episiotomía, al final ese periné no está íntegro y le va a costar muchísimo más recuperar. Entonces tenemos embarazo, tenemos parto y tenemos qué hacemos para recuperarnos de este parto. En muchísimas ocasiones las mujeres no hacen nada. Quizás en el posparto más inmediato aparece alguna pérdida de orina que se va solucionando más o menos sola, pero como no hemos chequeado lo que le pasaba al periné, lo que le pasaba a la postura, a la respiración, a mi faja abdominal, hemos dejado la puerta abierta para que en un futuro aparezca la incontinencia urinaria con una prevalencia mucho más elevada. Nos podemos pensar que la incontinencia urinaria es algo de, vamos a decir, mujeres mayores, mujeres que ya está, ya no están en etapa fértil, no, ni muchísimo menos. Una chica deportista puede sufrir incontinencia urinaria, una mamá que a lo mejor tiene 30 y pocos, 20 y muchos, también puede sufrir de incontinencia urinaria. Entonces, es importante pensar que el embarazo y el parto es algo que está ahí. Y otro factor que puede, ¿no? Anatomía, embarazo, parto, posparto, y otro factor que puede hacer que aparezca incontinencia urinaria es el sobrepeso, es el estreñimiento tan típico en las mujeres, es la práctica deportiva, y como lo hemos normalizado, pues vale, ya está, pondremos un recolector, ¿no? Una compresa y ya está. Y no es así, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y sobre todo no hay que normalizarlo. Qué bien que nos dices que es algo tan común. No es normal, pero es común. Y es lo que dices, o sea, una de cada 2 mujeres que tú ves tienen incontinencia, pero la verdad es que da un poco de vergüenza decir: "Mira, yo sufro de esto". Bueno, ahora que ya vemos el problema, vemos el cuadro fisiológico, ¿cómo lo mejoramos? ¿Que hay cosas que se pueden hacer? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que lo más importante para la prevención de la incontinencia urinaria es en el momento en el que hay una pérdida, consultar y no normalizarla. A partir de ahí, contra antes podamos analizar, valorar esas estructuras, más fácil va a ser que pongamos remedio. Sería, vamos un paso atrás, en el embarazo. ¿Pueden haber pérdidas de orina en el embarazo? Sí, por supuesto pueden haber pérdidas de orina en el embarazo porque tenemos un bebote enorme que al final del embarazo a lo mejor pesa 3 kilos, que está apoyado encima de la vejiga. Pero que eso se dé no significa que no podamos hacer nada. Es cierto que durante el embarazo estamos más
atrapados de pies y manos porque hay ciertas técnicas que no podemos hacer, pero siempre podemos mantener un estilo de vida activo, con unos ejercicios del suelo pélvico específico, con unas respiraciones específicas, con una postura específica para acompañar el periné de esa mujer al parto lo mejor posible. Luego, si quieres, retomamos tema de embarazo y posparto. Una mujer que ya no está en este momento, ¿qué puede hacer? Primero, como hemos dicho, chequear. A partir de aquí hay diferentes estructuras que tenemos que ver. La incontinencia urinaria puede darse o bien porque el propio cierre de la uretra, es decir, en la vejiga se acumula la orina y tenemos un conducto que expulsa esa orina al exterior, eso es la uretra. Tenemos un mecanismo de cierre fisiológico en la uretra. Si ese mecanismo no funciona, puede aparecer incontinencia urinaria. Tenemos que chequear si está bien o no. Por otro lado, tenemos el sistema de estabilización lumbar, pélvica, abdominal, es decir, la parte de el control del movimiento, todo lo que implica articulaciones y músculos. Si estos no funcionan, tendremos que dar una serie de ejercicios específicos para que estos funcionen correctamente. Y por otro lado, el tercer factor que influye en la continencia es cómo está tu tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo o el tejido de sostén está presente en todo el cuerpo en diferentes rigideces y texturas. El diente es tejido conjuntivo de máxima rigidez, el hueso también lo es. Entonces, el estatus hormonal de la mujer, el ciclo menstrual o cuando ya no estamos en etapa fértil, cómo están siendo gestionadas y metabolizadas nuestras hormonas, pueden hacer que el tejido conjuntivo pierda calidad. Cuando éste pierde calidad, su capacidad de sostén, que básicamente es lo que hace el tejido conjuntivo, pierde capacidad. Si yo pierdo capacidad para sostener y para aguantar, entonces es cuando puede aparecer también la incontinencia urinaria o el descenso de los órganos. Y el tejido conjuntivo de la mujer está íntimamente relacionado con los estrógenos y las fluctuaciones de los estrógenos a lo largo de la vida fértil y no fértil de la mujer son cíclicas. Entonces es como que si habláramos de un partido de fútbol, salimos un poco con el marcador en contra al terreno de juego. Entonces es importante que nos cuidemos a este nivel para prevenir la incontinencia urinaria. Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar, la mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de Vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. 4 cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en vitatienda.com, usa el código Como Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Irene, algo que me interesa que aclares es que hablas de que cuando tenemos esa primera incontinencia, lo primero que tenemos que hacer es actuar e ir a un especialista. Pero ¿quién es el especialista? ¿Es el especializado en neurología? Porque yo creo que eso es importante analizarlo. Quizás la respuesta no va a ir por ahí. Mira, de entrada, el primer especialista al que deberíamos acudir es al ginecólogo. Ginecólogo, obstetra, va a ser el que nos va a valorar y nos va a decir si los órganos están bien. Desde el momento en el que los órganos están bien, están correctos, tenemos que ir al especialista en la función. El especialista en la función es el fisioterapeuta especializado en suelo pélvico. Esto sería la base. El ginecólogo, en función de pues el momento en el que estemos o como sea el profesional, nos puede decir, no pasa nada, es normal, acabas de tener un bebé. Ok, señor ginecólogo, señora ginecólogo, a nivel orgánico anatómico, ¿todo está bien? Sí, ok, entonces me voy a ver la función y ahí voy a valorar pedir una cita con un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico, que va a valorar todos estos sistemas de continencia que te he comentado y podrá aplicar la técnica específica. Pero es que cualquier mínima pérdida, mínima gota que estemos perdiendo de orina,
No hay que alarmarse, no hay que preocuparse, pero sí que tenemos que empezar a ocuparnos, porque desgraciadamente por nuestra anatomía, nuestra uretra cortita, nuestros embarazos, nuestros partos, nuestros pospartos, tenemos todas las de acabar teniendo una incontinencia urinaria más severa. Y eso es algo que es triste porque si no se mejora cuando todavía tenemos esa capacidad del tejido conjuntivo, contra más mayores nos hacemos, es más difícil corregirlo. Una persona de 70 años tiene más problema para corregir esa disfunción que una persona de 45. Correcto. Sí, sí, el envejecimiento tisular existe. Y luego además añadimos que quizás es más fácil que una mujer de 70 y esté polimedicada para diferentes enfermedades que pueda tener o disfunciones que pueda tener, y algunos de estos medicamentos también interactúan directamente con la continencia. No me gusta generalizar, pero vamos a hacerlo. Una mujer de una edad más avanzada, 70 y, quizás no tiene la misma masa muscular que una mujer de 40 y. Entonces, contra mejor lleguemos, yo siempre digo lo mismo, no hay mejor prevención que ocuparnos antes de que aquello suceda. A todas las mujeres se nos va a ir la regla, absolutamente a todas. Pues si sabemos que hay una serie de problemas que pueden venir en el momento en el que nuestro periodo se retira, vamos a intentar ocuparnos de ello antes de que aparezcan las disfunciones, porque la regla, el periodo, nos desaparecerá a todas. Si yo sé que el embarazo puede traernos incontinencia urinaria o en función de cuáles hayan sido las prácticas en el parto, pueden acabar haciendo que mi periné no esté íntegro y aparezca incontinencia urinaria, voy a prepararme para ese embarazo, voy a preparar mi cuerpo, y cuando esté embarazada voy a hacer algunas cosas para ser yo la cuidadora de mi propio cuerpo y no dejar a manos de la aleatoriedad de la vida de que todo aparezca. Así que ahora ya sabemos que si tenemos esos problemas de incontinencia, muy importante revisarlos y que nos atienda un fisioterapeuta como tú o como muchos otros que hay que están especializados en el área pélvica, que no todos tienen esa especialidad. Pero yo creo que eso nos da un rayito de luz y de esperanza porque a veces uno no sabe dónde ir. O sea, vas al obstetra, vas al gine y no, tampoco están especializados en qué hacer. Entonces, a veces dan una respuesta un poco ambigua y el paciente se queda, o la paciente en este caso, como, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Dónde voy? ¿Quién? Porque a veces no sabes a quién ir. Entonces, aquí debemos levantar una alerta a que hay fisioterapeutas que se dedican única y exclusivamente a esto, e incluso lo hacéis en presencial y en línea, ¿verdad? Con clases y otro tipo, o sea, que no tiene que ser que tienes que ir a verlo físicamente, que a veces pueden hacer algo. ¿Hacen cosas en línea también o no? Sí, de hecho, imagínate, hemos tenido que hacer mil malabares, ¿no? Hay muchos ejercicios que se pueden hacer, algunas herramientas específicas se pueden hacer online, es verdad, aunque también es cierto que para hacer una valoración in situ del abdomen, del perine, de la postura, es necesario que sea presencial. Hay algunas cosas que preguntando y viendo la respuesta que nos da o pidiéndole, me invento, una tos delante de una pantalla, yo puedo ver cómo se está comportando tu zona abdominal y imaginarme qué puede estar pasando en la zona perineal. Pero sí que es cierto que si se puede hacer una valoración presencial, muchísimo mejor. Que no, bueno, pues vamos a hacer una anamnesis, vamos a ver cómo están los síntomas, desde cuándo, cómo apareció, cómo han evolucionado, qué has hecho para que mejoren, con qué te empeoran, y a partir de aquí podemos trazar una hipótesis, ponernos manos a la obra, y mientras vamos haciendo, sabremos si esa hipótesis la confirmamos o la descartamos. Vamos ahora a entrar en lleno a un tema al que le tengo cariño, igual que tú, porque tú eres mamá de 2 hijos, yo soy madre de 4 y hemos pasado por todo ese proceso de fertilidad, embarazo, parto, maternidad. Y creo que es muy importante que valoremos el hecho de que hoy en día las madres somos más mayores. Cuando yo era niña, las madres tenían 20 años, 22, 25. Una madre que tenía un niño de 5 años con 43 años era muy poco común. Hoy en día es lo común y eso también aporta que una mujer de 40 años pues tiene una fisiología diferente. Pregunta, ¿cada día más mujeres van a hacerse analíticas porque no pueden quedarse embarazadas?
pero todo sale bien. Todas las Ujú. analíticas están bien, pero no se pueden quedar embarazadas. ¿Cuáles serían algunos de los motivos? El principal motivo, desde el momento en el que las analíticas salen bien, ¿sí? Desde el momento en el que biológicamente, hormonalmente todo está correcto y no llegamos a quedarnos embarazadas, yo creo que tenemos que pensar en el estilo de vida. El estilo de vida abarca muchísimas cosas. Abarca cómo comemos y qué comemos. Abarca si nos movemos, si tenemos una vida activa, si somos sedentarias. Abarca el consumo de hábitos tóxicos, café, tabaco, medicación. Abarca el estrés, nuestro ritmo de vida. Abarca los ritmos circadianos, que son súper importantes. ¿Qué hacemos antes de irnos a dormir? ¿Estamos expuestos a la luz de una vela? ¿Estamos expuestos a la luz de la pantalla del móvil y vamos haciendo scroll? Entonces, para mí es muy importante cuando vienen las pacientes a la consulta o, por ejemplo, cuando los diferentes profesionales quieren apuntarse al máster de salud hormonal y fertilidad que yo dirijo, lo que están buscando es poder dar respuestas a esos casos que, como tú bien has dicho, todo está bien. Yo considero que cualquier mujer que decida que se quiere quedar embarazada, cualquier pareja que decida nos vamos a quedar embarazados o cualquier mujer que a título personal decida quiero ser mamá soltera, debe tener cierta conciencia por cuidarse. Sabemos que si yo me cuido, ahora podemos ver cómo, esos 6 meses antes de quedarme embarazada, quizás va a ser muchísimo más fácil que esa fertilidad llegue. Contra más conciencia haya de mantener un estilo de vida activo acorde a nuestra especie humana, pues oye, más fácil va a ser quedarnos embarazadas y poder optimizar la salud de la mujer antes de quedarnos embarazadas, también está demostrado que va a disminuir vamos a decir, los resultados adversos de ese embarazo o ese embarazo que no llega. ¿Cuánto estamos expuestos a la luz del sol? ¿Cuánta vitamina D tenemos? ¿Cómo está nuestra tiroides? Son claves para la fertilidad. Entonces yo creo que la búsqueda del embarazo no debería empezar ese día en el que tú y yo, si somos una pareja heterosexual, decidimos meternos en la cama juntos, sino que podríamos ir un poquito más atrás y decir, venga, vamos a optimizar mi salud. Yo, en mi caso, pues soy chica y mi marido es un chico. Pues vamos a optimizar nuestra salud, la mía y la tuya. Vamos a ver qué cosas podemos mejorar. Vamos a ver cuál es nuestro estado preconcepcional para mejorarlo. Porque una cosa que es muy importante, contra más mayores somos, nos guste o no, simplemente porque somos más mayores, la calidad de nuestros ovocitos, es decir, de esa célula precursora necesaria para que se junte con el espermatozoide, no es la misma. Porque esta arruga que yo tengo aquí, cuando tenía 23 años y me despertaba de dormir, se me iba al cabo de 5 minutos. Ahora con 40 quizás necesito toda la mañana para que esta arruga desaparezca. ¿Me pasa nada? No, me pasa que tengo 40, no tengo 23. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Las analíticas salen bien, pero no tengo la edad biológica de una mujer de 20. Tengo la edad biológica de una mujer de 40. Y eso yo lo sé porque yo tengo 49 años, tuve a mis hijos últimos, el más pequeño acaba de cumplir 8, o sea, lo tuve con 41 años. Y la importancia de mantener una salud previa para que ese embarazo sea saludable, para que ese bebé sea saludable, para que ese parto sea saludable. Dijiste algo muy interesante y es que 6 meses antes deberíamos prepararnos o planear. Yo creo que esto es un poco como un plan de ahorros. Cuando uno quiere comprar una casa, dice, bueno, pues, ¿verdad? ¿Cómo voy a ahorrar? ¿Cuánto dinero voy a poner en mi cuenta de ahorros de lo que yo cobro cada mes para poder llegar a la meta de hacer X, lo que sea? Bueno, la meta es ser padres. ¿Cuál es mi plan de ahorro para que mi cuerpo esté listo?
¿cuáles son algunas de las cosas más importantes que deberíamos normalizar? O sea, cuando hablamos de esas analíticas normales, me refiero a analíticas de fertilidad, está todo bien, pero ¿qué otras analíticas que quizás un especialista en fertilidad no va a mirar deberían ser quizás banderitas de atención que deberíamos prestar atención para nuestra salud y qué deberíamos estar haciendo esos 6 meses antes de decir, bueno, ahora vamos a empezar a concebir ya a conciencia? Mira, en muchísimas clínicas de fertilidad basan la fertilidad o no de la mujer en función de la antimuleriana. La antimuleriana efectivamente es una hormona que nos dice cómo estamos a nivel de fertilidad. ¿Qué pasa? Que la antimuleriana, esta hormona, que nos dirá juntamente con una ecografía a nivel ovárica para saber nuestra reserva ovárica, nos puede decir cómo de fértiles estamos. Vamos a decirlo así, cómo de fértiles estamos. Lo que sucede es que la antimuleriana de una mujer de 30, de 25, de 23 no es igual que la antimuleriana de una mujer de 40, 41, 42. Entonces nos dicen, tienes la antimuleriana baja, por lo tanto te va a costar mucho quedarte embarazada. Para mí eso es un error y es una manera de cronificar a la mujer y de entrar en una rueda, vamos a decirlo así. Entonces, la antimuleriana que presenta una mujer de 36 o una mujer de 37 o una mujer de 42 es la que le corresponde por edad. Ajá, aclara qué es lo que es, para los que nos estén escuchando que quizás digan: "Isra, ¿eso qué es?". Correcto. La hormona antimuleriana es una hormona que sirve como marcador para determinar cómo de fértiles somos. ¿Sí? Entonces, este marcador, en función de cómo salga, dentro del ciclo hormonal hay muchas hormonas, dentro del ciclo menstrual, perdón, hay muchas hormonas que juegan un papel, pues esta es una que nos puede hacer pensar el grado de fertilidad o subfertilidad que tenemos. Luego juegan papel muchas otras hormonas, los estrógenos, la progesterona, la hormona luteinizante, muchas otras. Entonces, una vez se ha analizado esta hormona, lo que realizan es un recuento de folículos. Los folículos son los huevitos que están preparados para ir madurando dentro del ovario para que en la ovulación se expulse uno. Cuando este folículo se ha expulsado, cuando este folículo ha crecido, ha madurado y el ovocito se ha expulsado, si lo encontramos en trompas con el espermatozoide, en ese momento nos podemos quedar embarazadas. Ok, entonces, yo puedo tener una antimuleriana que me diga que no es óptima para quedarme embarazada, pero a lo mejor la calidad de ese ovocito es buena y sí me puedo quedar embarazada, aunque me digan tienes una antimuleriana bajita y no te vas a poder quedar embarazada. Entonces, esa es la parte bonita o la parte que a mí me gusta de la fertilidad, más allá de las analíticas, la reproducción asistida, que sabemos que existe, que sabemos que es muy necesaria y sin la cual algunas mujeres no podrían quedarse embarazadas. Yo digo, vamos a ir a un programa de repro, vamos a ir a un programa de reproducción asistida, ya sea por inseminación artificial o ya sea por una fecundación in vitro. Ok, adelante, es lo que nos toca, es lo que ha pasado. Hemos decidido quedarnos embarazadas con 45 por primera vez o con 43 por primera vez, cuando con 43 años nuestras abuelas tenían ya el sexto hijo. Que no digo que es lo que tengamos que hacer, porque yo no me veo con 6 hijos. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo puedo mejorar yo mi calidad? Eso sería interesante, que ahora lo hablamos. Otra cosa que valoran, cómo estamos de niveles de vitamina D. La vitamina D es muy interesante para la competencia ovocitaria, es decir, para lo apto o no apto que es ese ovocito, ese huevecito para ser fecundado. ¿Cómo está nuestra tiroides? La tiroides es una hormona, las hormonas tiroideas, la tiroides es una glándula, las hormonas tiroideas son unas hormonas que influyen muchísimo en la fertilidad de la mujer. Por lo tanto, eso sí tenemos que valorar, más allá de solo la antimuleriana. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues una alimentación óptima, una alimentación ancestral basada en frutas, verduras, carne, pescado, huevo, intentando eliminar al máximo posible los productos industriales, harinas, azúcares, algo que, bueno, pues tú sabes y has comentado muchas veces, nos ayuda a nuestro sistema hormonal a estar en salud. Y
a más masa muscular tengamos, más fácil será que nuestro cuerpo esté en salud, nuestro cuerpo muscular, nuestro cuerpo óseo y nuestro sistema hormonal. Por otro lado, es muy importante la higiene del sueño. Hay papers que nos hablan de cómo las mujeres que trabajan a turnos, por ejemplo, las enfermeras o, por ejemplo, las mujeres que trabajan en una fábrica, que no están expuestas a la luz del sol o que tienen unas exposiciones solares deficientes, tienen más problemas en sus ciclos menstruales, quizás con más dolor, cómo se están desintoxicando esas hormonas. Las hormonas tienen que poder ser eliminadas cuando no se están utilizando y también en la capacidad que tienen o no para quedarse embarazadas. Entonces, todas estas cosas tenemos que poder llegar a tocarlas y por supuestísimo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de tóxicos, todo esto también son cosas que tenemos que valorar. Y si yo me quiero quedar embarazada y tengo que preparar mi cuerpo contra mejor lo haga cuando las condiciones me llevan a un estado en el que la fertilidad ya no es la de una chica de 23 años, nos guste o no nos guste, es la edad biológica y es lo que hay, pues muchísimo mejor. Y luego pues pueden aparecer todos los otros suplementos. Podemos suplementar con ácido fólico, podemos suplementar con vitamina D, podemos suplementar con EPA-DHA, es decir, con omega 3. Pero eso vendrá después. Yo siempre digo que los suplementos tienen que ser como la guinda del pastel, no la base. La base es la A, la B y la C, y luego ya vendrán todo el resto de complementos que podemos hacer. Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Mira, lo que estás diciendo es que es tan fundamental porque la fertilidad, yo te lo digo porque yo tuve problemas, o sea, tengo 4 hijos, mi segundo hijo murió a los 2 años en un accidente. Entonces, yo conozco muy de cerca la parte psicológica y emocional en cómo afecta en poderse quedar embarazado después. De hecho, yo lo tengo en mi blog, donde hablo un poquito sobre quién soy yo, que después de su fallecimiento, cuando nosotros decidimos que queríamos volver a ser padres, yo no podía quedarme embarazada. O sea, no me podía quedar embarazada por más que quisiera. Y yo creo que como yo hay muchas mujeres con problemas emocionales, cargas tóxicas que llevamos de años, que nunca las hemos podido gestionar, o el estrés de simplemente quedarse embarazada. Te puedo Correcto. decir que mis 2 hijos últimos, Luca y Liam, a pesar de que yo fui a un especialista de fertilidad, que pasé por diferentes fases de concepción in vitro que no tuvieron éxito porque mi cuerpo no estaba listo, ellos fueron fecundados naturalmente y nacieron naturalmente como mis hijos previos, pero tuve que hacer una gestión emocional de realmente saber por qué no me estaba quedando embarazada cuando todo aparentemente iba bien. Y ahí es donde yo quiero, bueno, romper una lanza, a decir no a las sentencias médicas. El especialista en fertilidad, que era uno de los mejores en Minnesota, me dijo esto, exactamente como te lo voy a decir. Mire, usted tiene unos ovarios peores de los de una mujer de Chernóbil. Usted jamás se va a quedar embarazada, piensen en adoptar. O sea, tú imagínate cómo esa sentencia médica nos puede dejar emocionalmente y alguien ya te ha dicho que jamás va a ocurrir. Entonces, por favor, si están escuchando este programa, tengan la edad que tengan, revélense a una sentencia médica, busquen otras opiniones y vamos a ver, hay la parte física que estaba mencionando Irene, de todas las estructuras y toda la biología y la salud, pero también está la parte emocional a la que a veces como que la dejamos ahí un poquito de la mano y pensamos que no tiene nada que ver, pero las emociones lo juegan todo cuando estamos hablando de la fertilidad. Ahora vamos a hablar de ese embarazo. Bueno, quedarse embarazada, si estás buscando quedarte embarazada, pues es una emoción muy grande,
pero llevar un embarazo saludable también tiene sus retos, ¿verdad? Habla un poquito de cómo ya estamos embarazadas. ¿Qué importancia tiene la postura, el cuidarse, el llevar un embarazo a cabo saludable para que ese parto y esa maternidad posteriores de las que vamos a hablar también lo sean? Fíjate, la ICOG, la Asociación Americana de Ginecólogos y Obstetras, en el 2015 publicó un paper que decía que lo peligroso en el embarazo era el sedentarismo. Y esta misma ICO, ¿no? El colegio americano, eso fue en el 2015, pues en el 2020 ha publicado una revisión en la que dice que incluso debemos mantenernos activas en el primer trimestre. Entonces aquí se empiezan a desmontar como un montón de mitos. Fíjate que cuando antes estábamos embarazadas, estábamos en una situación de buena esperanza y ahora cuando una situación no nos acaba de gustar mucho es una situación embarazosa. Y una vez más, y un poquito a colación de lo que tú estabas comentando antes, eh, la carga emocional de las palabras, ¿no? Las sentencias que pueden haber cuando nos dicen determinadas cosas. Yo creo que cuando una mujer está embarazada, está en su máximo momento de salud física y mental, porque si no es así, no te quedas embarazada. Entonces, fuera de que haya momentos o embarazos que efectivamente puedan ser de riesgo o hay algún tipo de patología crónica en el que la mujer tenga que estar más supervisada desde un punto de vista médico, la mujer está sana y la mujer está saludable, está dando vida a la vida, es decir, está en la máxima energía en la que puede vibrar una mujer, porque al final somos la hembra de la especie. Luego ya vendrán todo lo que le hemos añadido como mujeres, como luchadoras, pero no, yo estoy hablando de biología pura y dura. Entonces, ¿qué necesita un embarazo para ir hacia adelante? Primero de todo, necesita una mamá confiada, segura, conectada con su cuerpo, con su bebé y con la condición de mujer embarazada. Eso es muy importante, porque si no, el estrés del pensamiento, de los pensamientos negativos, también puede hacer que aparezcan complicaciones. Al igual que ese estrés hace que no nos quedemos embarazadas, ese estrés negativo también puede hacer que el embarazo no siga hacia adelante. Entonces, antes de quedarnos embarazadas, si vaciamos un poco nuestra mochila emocional, muchísimo mejor. Por otro lado, la alimentación es básica. Queremos construir vida, estamos construyendo vida, estamos construyendo tejido, necesitamos aportar la materia prima óptima. Sería interesante que hubiera un buen consumo de pescado por el EPA y el DHA, el omega 3. Sería interesante que hubiera un buen consumo de frutas, de verduras, de raíces, de tubérculos, de huevos, también de carne, pero en este caso, por favor, que sea carne de calidad. Y esa sería la base a partir de la alimentación. Es interesante entender también que cuando estamos embarazados, el bebé no tiene capacidad de sintetizar glucosa, es decir, no tiene capacidad de generar glucosa por sí solo y depende de la glucosa de la mamá. Para asegurar ese aporte energético al bebé se produce lo que se conoce como la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina además se da porque el embarazo es un estado inflamatorio fisiológico y para asegurarnos de que haya nutrientes suficientes se va a producir esta resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la base para que después pueda darse una diabetes, en este caso la diabetes gestacional. Entonces, además de consumir los alimentos que nos corresponden como especie, frutas, verduras, carne, pescado, huevos, raíces, tubérculos, mariscos, ese tipo de alimentación nos va a asegurar que la mujer tenga mucha más dificultad para desarrollar una diabetes gestacional, que sí puede ser un problema para ella, para el bebé y una complicación también en el momento del parto y en el posparto. Por otro lado, el cuerpo humano, y esto lo dice la OMS, lo dijo en el 2016, la Organización Mundial de la Salud dice que no existe un sujeto sedentario sano. Por lo tanto, el movimiento nos corresponde como especie, forma parte de nosotros como especie y como mujeres embarazadas también tenemos que movernos. Y de hecho, la ICO nos dice,
Debemos acumular 150 minutos de actividad física a la semana, incluyendo el ejercicio de fuerza, cosa que muchas mujeres, estando embarazadas, les da miedo. Por otro lado, tenemos el descanso, las horas de sueño y la higiene del sueño. Es muy importante vivir con la luz del sol, porque para eso está, y dormir cuando éste empieza a caer, empieza a irse. Y fíjate que los momentos en los que más picos de actividad tenemos o de más hambre tenemos es en los momentos en los que el sol está haciendo una transición importante, porque nos está indicando a nosotros cómo tenemos que comportarnos. Lo que pasa es que como estamos rodeados de luces y tenemos comida al abasto levantándonos, yendo a la nevera, pues nos hemos olvidado de que nosotros nos teníamos que mover con la luz del sol para comer, nos teníamos que mover con la luz del sol y también teníamos que descansar. Entonces yo creo que contra más cercanos estemos de lo que nuestra especie conoce como especie, más fácil es mantener un estilo de vida saludable. Y luego, pues por supuesto, hay determinados complementos o suplementos que van a ser necesarios añadir en la mujer, pues porque estamos en un momento en el que los requerimientos energéticos, hormonales, metabólicos son diferentes, estamos gestando vida. Pero una buena alimentación, un buen movimiento y un buen descanso y, por supuesto, evitar consumo de tóxicos es la clave para poder mantener un embarazo saludable. Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para vitatienda.com. Entra el código Como Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Y ahí es donde yo quiero enfatizar que irse a comer a McDonald's o a cualquier restaurante de comida. No, a veces tenemos que enfatizar, porque uno dice, bueno, voy a McDonald's a ver, no, nada en contra de McDonald's, pero igual Burger King o cualquier cadena o incluso restaurantes. Los restaurantes son empresas y están ahí para crear comida que tenga buen sabor y para que la gente la compre. Ningún restaurante puede permitirse cocinar en grasas buenas. No pueden, aunque quieren. Entonces, ¿qué utilizan? Pues las grasas más baratas, poliinsaturadas, aceite de girasol, aceite de soya. En un país como España o quizás Italia, sí que te van a servir una ensalada con un aceite de oliva y te lo van a ofrecer. En otros países como Estados Unidos te dan una salsa hecha con aceites totalmente inflamatorios. Muy importante que hablemos de eso porque a veces lo que hemos normalizado como saludable no es saludable. Entonces, una mujer embarazada, en mi opinión, dentro de esa área de nutrición que la he investigado muchísimo, debería prepararse la comida en casa. ¿Tú qué opinas? Para saber lo que estás comiendo, porque estás realmente sembrando ese bebé y la salud que ese bebé va a tener. ¿Va a desarrollar ese bebé alergias cuando ha nacido? ¿Vas a tener un parto más saludable? Todo eso es triste que depende tanto de nuestra microbiota, pero ahora sabemos que un microbioma saludable va a crear un bebé muchísimamente más sano. ¿Tú qué piensas? De hecho, se pensaba que cuando los bebés nacían estériles en cuanto a microbios y el primer contacto que tenían los bebés con los microbios era cuando pasaban por el canal del parto, por el canal de la vagina. Y ahí como que había esa primera traslocación de bacterias. Es verdad que un bebé que nace por vía vaginal o por vía abdominal no tienen la misma colonización de bacterias porque las primeras bacterias con las que están en contacto son diferentes, pero ya sabemos que esto no pasa en el momento del parto. La traslocación de bacterias, es decir, el traspaso de bacterias de mamá a bebé, se da a lo largo de todo el embarazo, sobre todo en el primero y en el tercer trimestre. Y te daré un dato más, es que la programación metabólica de nuestro bebé sucede los primeros 1000 días de vida. Esos 1000 primeros días de vida cuentan cuando estamos intrauterinos, es decir, cuando estamos dentro del vientre de nuestra mamá. El consumo de los alimentos, como tú bien dices, además de, por todo lo que has comentado, por ese carácter inflamatorio y lo que la inflamación puede acabar desencadenando, también es importante que sean de proximidad, que sean lo más ecológicos posibles, que tengan los mínimos disruptores endocrinos, las mínimas toxinas posibles, porque esas toxinas
también se heredan. De hecho, se heredan y pueden estar presentes hasta 3 generaciones. Aquí hay muchísimos autores, por ejemplo, aquí en España tenemos al doctor Nicolás Olea, que habla muchísimo sobre ello. Yo tuve la ocasión de verlo en un congreso y hablaba incluso de eso, ¿no? Y cómo de importante es que la mujer embarazada no esté en contacto con esos tóxicos porque pueden acabar programando de mala manera a ese bebé que estamos gestando. Y luego pensamos, ok, hemos comido más, menos bien, nacemos. En función de cómo nos hayan programado metabólicamente, de ahí que las mujeres tengamos esa tremenda responsabilidad, que no tiene que ser una mochila que nos pese y nos cargue, pero sí es una responsabilidad. Luego está en cómo introducimos los primeros alimentos. ¿Qué es lo que le damos de comer a ese bebé? ¿Le damos de comer pecho como especie mamífera que somos? ¿O le damos de comer una serie de cereales que no nos corresponden como especie y mucho menos en ese momento? Otra cosa que es muy importante, ¿no? Y hago un paréntesis, disruptores endocrinos. ¿Por qué cuando las mujeres dan pecho disminuye tanto la probabilidad, dan pecho durante 2 años y más, la probabilidad de sufrir cáncer de mama en la mujer? Pues básicamente porque todas las sustancias tóxicas que teníamos en el pecho se las ha comido nuestro hijo. Y esto el doctor Nicolás Olea, que es del sur de España, de Granada, y es así como muy gracioso, lo dice utilizando palabras un poco más sucias. Es que tus hijos se han comido toda la mierda, toda la suciedad, ¿no? Perdón por la palabra, que tenías en el pecho. Entonces, si yo me preparo antes de quedarme embarazada, si consigo tener un buen sistema hormonal, un buen sistema de detoxificación, si consigo alimentarme bien en el embarazo, eso es un regalo para mí y para mi hijo. Al final estoy dando vida a la vida. Y una frase que yo digo muchas veces en los cursos y en las conferencias es, vamos a intentar darle a nuestros hijos, si esto es una partida de cartas, vamos a intentar darle a nuestros hijos la mejor mano. Y luego él ya decidirá cómo quiere jugar sus cartas. Pero vamos a intentar darle lo mejor a él y para nuestra salud también. Entonces, eso que comentas es que me parece súper interesante. Podemos ir a comer, yo no sé el tiempo que hace que no voy a una cadena de fast food tipo McDonald's. O sea, no lo sé. No lo sé. Te podría decir que hace 20 años que no como de McDonald's. Si vamos una vez al McDonald's, no pasa absolutamente nada. Pero una vez. Y ya está. Y eso es súper importante que tengamos conciencia de ello, porque eso va a influir en nuestra inflamación, va a influir en el peso. El peso en el embarazo y fuera del embarazo no es solo una cuestión estética. El peso es una cuestión de salud. Un exceso de peso nos hace estar en un estado inflamatorio en el que el cuerpo no sabe cómo gestionar determinadas cosas que le pasan. Y entonces es cuando aparece la enfermedad y decimos, ¡ay! ¿Qué me ha pasado? He desarrollado una diabetes gestacional. Estando embarazada he tenido una preeclampsia, es decir, un aumento de tensión arterial en el embarazo. Es que cogí 20 kilos, es que tenía que comer por 2. No, no tienes que comer por 2, ni muchísimo menos. Entonces, esto es importante. Yo sé que son mensajes duros, son mensajes que nos hacen cuestionarnos muchas cosas, porque al final comemos, pues la gente come 5 y 6 veces al día. ¿Y cómo puede ser que algo que haga tantas veces al día lo esté haciendo mal? Yo entiendo que son mensajes que pueden herir, que pueden doler, pero más allá de que sea un mensaje para esto, es un mensaje para abrir los ojos y tomar conciencia de que eso es súper importante. No es una moda, es súper importante. Irene, y algo que es muy en la misma línea es que cuando ya hemos tenido ese bebé, si ese bebé empieza a desarrollar una dermatitis atópica, un problema de escolarización, de hiperactividad, de autismo, un problema que no quiero decir que todos los niños vayan a desarrollarlo, pero si eso ocurre, si nosotros al menos le hemos dado todas las cartas para que no ocurra, se va a minimizar. Pero la Correcto. cuestión es que cuando tenemos hijos, hijas, les damos todas las cartas, ya los tenemos, les decimos, mira, el mejor maestro, los mejores maestros, si pudiera ir a una escuela que sea mejor, los pongo allí. Vamos a darles lo mejor de lo mejor, los mejores estudios, la mejor educación, que tengan un futuro próspero. Y sabes, algo que yo siempre digo es que si no cuidas de tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir?
O sea, ¿dónde vas a vivir? El sobrepeso es un efecto secundario de no estar saludable. Period. End of the story. Es Yeah. así. Si tenemos sobrepeso, no estamos saludables. Olvídate de un cuerpo ideal. No, 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 no. Un cuerpo real. Hay mujeres, a ver, yo con 49 años no voy a tener el cuerpo de una mujer de 25 y después de haber parido 4 hijos, pero si yo tengo sobrepeso, yo sé que no soy saludable. Si yo llevo 10 kilos de más o 25 libras, pues eso significa que yo voy a crear un estado inflamatorio. Mucho más si ya empezamos un embarazo con sobrepeso y ahora nos engordamos más. Tú has hablado del ganar peso en el embarazo. ¿Cuál debería ser el límite que nosotros deberíamos decir, más de aquí? No. O sea, no es saludable. ¿Cuál ganancia de peso debería ser lo que se considera normal? En función del índice de masa corporal previo al embarazo, un índice de masa corporal normal de una mujer normal, estamos hablando de un índice de masa corporal, dice que deberíamos tomar máximo 12,5 kilos. Pero una mujer que está con un índice de masa corporal considerado obesidad no debería engordar en el embarazo. Incluso podría llegar a adelgazarse. Y eso queremos aclarar que es porque ya tiene una resistencia a la insulina, ya tiene niveles de glucosa en sangre que van a ayudar a ese bebé. O sea, no necesitamos continuar alimentando, pero además hay suficientes calorías acumuladas para que el cuerpo pueda echar mano de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y más allá de la energía que tengamos acumulada o no, es que un estado inflamatorio va a hacer, por ejemplo, que se desarrolle una preeclampsia. La preeclampsia es el aumento de tensión arterial en el embarazo y lo que sucede en la preeclampsia es que los vasos sanguíneos encargados de transportar oxígeno y nutrientes empiezan a clampsarse, es decir, empiezan a cerrarse. La placenta es el nexo de unión entre la mamá y el bebé. Si esa placenta no está saludable, el oxígeno y los nutrientes que le van a llegar al bebé no van a ser suficientes. Un aumento de tensión arterial en el embarazo, que se conoce con el nombre de preeclampsia, puede acabar en una eclampsia y eso es una emergencia médica. Hay que sacar al bebé de ahí porque el bebé puede morir. Entonces, cuando yo realmente les digo a las mujeres que vienen a la consulta, a los alumnos que vienen a formarse a mis cursos, cuando utilizo la frase de el peso no es solo una cuestión estética, porque yo como mujer es verdad que me gustará un peso determinado porque me encuentro mejor física y corporalmente hablando, va más allá. El peso es salud. Y cuando estamos embarazadas, si tenemos un normopeso, no debemos tomar 18 kilos, 20 kilos. No, yo es que tengo retención de líquidos. Ok, te compro 5 kilos. En lugar de 12, venga, va, te vas a quedar en 15. Pero 18, 22, 30 kilos, no, eso no. Eso sí realmente me parece una irresponsabilidad. Que no Y digo que la culpable sea la mamá, que en parte lo es, pero el profesional que la está atendiendo debería darle las herramientas necesarias para que eso no suceda. Al igual que el fumar en el embarazo. No, es que más vale que te fumes un cigarro que no el estrés o la ansiedad que te puede suponer el hecho de no fumártelo. ¿Perdón? ¿Lo estamos diciendo en serio? O sea, al final, las consumidoras, ¿no? Nuestros proveedores de salud deben poder darnos salud. Si a mí me cuesta dejar de fumar por X, por mi historia de vida y necesito fumar, voy a darte las herramientas para que si te quieres quedar embarazada, puedas dejar de fumar. no, es importante porque cuando tenemos esos bebés, es que a veces nos imaginamos, entrevisté al doctor Tofi Sasson, que es un especialista en temas de psicología bueno, de desarrollo y comportamiento en niños y adultos. Y ahí él decía, es que no es, cuando nos imaginamos en tener un hijo, nos imaginamos tenemos ese cuadro, ¿verdad? De ese bebé precioso, regordito, y no vemos todas las responsabilidades que hay vinculadas a ese bebé y todas las responsabilidades que si no las llevamos bien a nivel comportamiento o emociones, van a tener un impacto negativo cuando esos niños son grandes. Pero ahora ya volviendo al tema alimentación y cuidarnos,
la cantidad de trabajo que nos ahorramos si nosotros no vamos a tener un niño que va a desarrollar alergias. ¿Tú sabes cuántos niños no pueden comer? Que alergias a los cacahuetes, alergias a los granos, alergias a esas alergias no existían hace 30 años, hace 40, 50, cuando yo era niña, intolerancias a alimentos o alergias incluso de primavera, que los niños estaban medicados, no existía. Yo no conocía a nadie y tengo 49 años. ¿Qué ha pasado en estas 3, 4 décadas con nuestra sociedad que hemos normalizado que para cada condición hay una pastillita y que podemos hacer lo que nos dé la gana durante el embarazo, posembarazo, durante todas las etapas de nuestra vida y nunca ser responsables? Yo no digo que vamos a repartir culpabilidad, pero sí tenemos que ser responsables, Ujú. asumir esa responsabilidad. Mira, ya para cerrar, porque quiero ser muy respetuosa con tu tiempo, Irene, háblame de esos 1000 días. ¿Por qué es tan importante ya cuando, o sea, ya hemos hablado de la fertilidad, nos hemos quedado embarazadas, hemos tenido un parto saludable, ahora estamos en el día 300, bueno, 9 meses, 9 por 3, 27, 270 de la vida de mi hijo. Esos primeros 1000 días todavía me quedan un par de años y pico. ¿Por qué es tan importante y cuáles serían, dame 5 cosas fundamentales que deberíamos hacer en esa infancia para que luego esos niños se conviertan en adultos saludables? Mira, hay un documental súper interesante que se llama Microbirth, que lo que hacen es enfocar el microscopio en el momento del nacimiento. Y básicamente habla de las bacterias, ¿no? De cómo hemos sido colonizados en el embarazo, en el parto, en el posparto, y que son los que nos acaban predisponiendo para una posible patología en el adulto. De hecho, hay un autor que se llama Harald Lehmen que dice, un embarazo exitoso, voy a intentar citar la frase, un embarazo exitoso no debe ser definido por el estado de salud en el momento del nacimiento, sino también por el estado de salud en la vida adulta. Me parece una frase, bueno, pues para analizar con detalle. Si llevamos un embarazo saludable, es interesante que el parto también lo sea. ¿Qué significa? Significa que siempre y cuando sea posible, el parto debería ser un parto vaginal. Las tasas de cesáreas no necesarias son alarmantes, sobre todo en Centroamérica, en Latinoamérica, en Sudamérica y en muchísimos países de aquí en Europa. Hay una tasa muy diferente de parto vaginal o parto por cesárea en función de dónde la mujer va a dar a luz. Entonces, eso es muy importante. Sería otro tema, pero es muy importante. La vía fisiológica de paso de los bebés es por la vagina de su mamá y no por el abdomen. Otra cosa es que las cesáreas salvan vidas y yo no estoy diciendo que no tengan que haber cesáreas en ese momento, pero sí que la tasa de cesáreas que hay es excesiva. No me creo que como hembras de la especie hayan tantísimos partos que no puedan ser por vía vaginal. Pero repito, eso sería otro tema. Temazo, temazo. Y nos da Eso para sería, ahora. eso sería abrir otro melón que lo dejamos ahí. Lo dejamos. A partir de ahí, ¿cómo es la introducción de los primeros alimentos en nuestros bebés? Como hembras de la especie mamífera que somos, lo que le corresponde a nuestro bebé por especie es la teta, el pecho de la mamá. Se sabe que la lactancia materna es el alimento por excelencia del bebé. Luego, la otra cosa es cómo nos estamos exponiendo al contacto físico, a la higiene. El exceso de higiene sabemos que es malo. Yo no digo que si el chupete del niño cae encima de una caca de un perro, se lo vayamos a dar al bebé. No, por favor, eso no lo podemos hacer. Pero nos hemos ido a un exceso de higiene que pues está haciendo que muchísimas bacterias que nos ayudan, que nos protegen, desaparezcan. Y luego está el estilo de vida al que estamos llevando también a nuestros hijos y a nuestros bebés. Fíjate que ahora pues entran en la guardería muy pronto porque necesitamos trabajar, las mujeres estamos trabajando y no podemos estar con ellos. El hecho de que entren tan prontos en la guardería hace que estén demasiado prontito en contacto quizás con algunos medicamentos, quizás con algunos virus.
con algunas bacterias que no deberían estar tan prontito. Y luego otra cosa muy importante, como mamá y papá tienen que trabajar, si el bebé, el niño, tiene un poquito de fiebre, entonces empezamos a introducir una serie de medicamentos para que ese niño vaya al médico, perdón, vaya a la guardería. Cuando la fiebre sabemos que es un mecanismo de defensa necesario y fisiológico, que si está controlada va a hacer lo que tenga que hacer. Pero claro, si mi hijo tiene 37,5, ¿no?, grados centígrados y ya no lo puedo llevar al colegio porque tiene un poquito de febrícula, si yo le doy ese medicamento estoy amputándole la posibilidad de combatir pues ese virus, esa bacteria. Déjame que aclare, que lo puedes aclarar tú también, pero creo que es importante porque hemos desarrollado un poco de pánico a la fiebre. Pero de hecho, si vamos a la clínica Mayo, miramos en estudios científicos, ¿qué es lo que nos dicen los papers? Que la fiebre es curativa, o sea, cuando se eleva la temperatura, lo único que ocurre es que el organismo está creando una barrera de defensa. Y es lo mismo que cuando si tú te pones a correr vas a sudar, pues cuando corren todos sus mecanismos de reserva para poder defenderte de ese patógeno, pues la temperatura eleva. Y entonces el cuerpo lo que requiere no es que requieras que dejes de correr, no, lo que requiere es que dejemos que esa temperatura suba. No nos ponemos a hacer gimnasia y decimos, uy, he sudado, ¿sabes qué? Mejor que nunca haga ejercicio. No, sabemos que es un efecto de hacer ejercicio. La fiebre, no le tenemos que tener miedo. Una fiebre de más de 41 grados centígrados o 105 grados Fahrenheit es una fiebre que puede ser peligrosa, pero tenemos fiebres en una ventana, un abanico de fiebres mucho más bajas, que son las que generalmente las mamás y los papás consideran peligrosísimas. ¿Y qué es lo que hacen? Tylenol o cualquier otro medicamento que reduce la fiebre, y lo único que hacemos es que no dejamos que el sistema inmunológico haga su labor protectora. Te dejo que sigas, que te había cortado, pero es que creo que eso es importante que la gente sepa, que estamos hablando de una fiebre que en realidad nos va a ayudar. Sí, sí, 100%. La fiebre es un mecanismo de defensa, es un mecanismo necesario para hacer frente al bicho que nos está atacando. Pero como estamos en la sociedad en la que estamos, ¿no? Hablábamos de esos 1000 primeros días de vidas en los que el bebé, el niño, no se puede quedar con mamá y papá porque tenemos que ir a trabajar. ¿Qué hacemos? Le enchufamos un medicamento, entonces estamos de entrada, pues amputando ese sistema inmune que funcionaba también cuando era bebé, cuando era pequeñito. Y luego está, pues al igual que nosotros, ¿qué es lo que están comiendo nuestros hijos? Porque yo a veces alucino con los menús infantiles de los restaurantes. Yo voy a comer a un restaurante con mis hijos y nos dicen, aquí tenemos el menú infantil, base de macarrones, pollo empanado y no sé, y de postre un helado. No, no, es que mi hijo se va a comer las mismas verduras que yo, la misma crema de verduras que yo, el mismo pescado que me voy a pedir yo, la misma carne que me voy a pedir yo, porque mis hijos no comen macarrones o no de manera habitual. Entonces, claro, si hemos estado expuestos a tóxicos prematuros, si hemos estado expuestos a antibióticos de manera muy temprana, si la introducción de alimentos son alimentos que no nos corresponden como especie, si además hay consumo de medicación, bla, 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 pues eso hace que esos 1000 primeros días de vida no tengan una buena programación. Y fíjate que se pueden llegar a programar todos los sistemas del cuerpo. Se puede llegar a programar el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema endocrino, el sistema, el eje HP, el eje del estrés, se puede llegar a programar. ¿De una mamá estresada puede nacer un bebé estresado? Sí, sí. Entonces, realmente podemos llegar a programar tantas cosas y es tan importante que tengamos conciencia de eso, y no es para ahora alarmarnos y, ay, qué mal lo estoy haciendo. No, un momento, ahora tengo la información. Ok, pues ahora voy a ir cambiando poco a poco y de manera progresiva diferentes circunstancias en mi vida para que se transformen en un hábito, para que no me cuesten, para que salgan fácil, y a partir de aquí poquito a poco voy cambiando y voy mejorando la salud. ¿Tengo que cambiar ahora como mujer toda la cosmética y pasar a una cosmética vegana, ecológica, sin tóxicos? No, de entrada no. Ves haciendo pequeños cambios. ¿Tengo que cambiar todas las sartenes con las que cocino porque están cargadas de bisfenoles? Bueno, vamos a ver, vamos a cambiar una, vamos a cambiar la otra, vamos a introducir pues una alimentación orgánica. Voy a beber agua, por favor, agua, y voy a dejar los refrescos, las Coca-Colas, los azúcares. Poquito a poco hay que hacer cambios, y estoy convencida
que si hacemos estos cambios vamos a generar una humanidad más sana y más saludable. Estoy, vamos, 100% convencida. Irene, hoy mejor que ayer, pero no tan bien como mañana. Ha sido un placer tenerte. Nos has ayudado a visualizar ese proceso tan bello que tenemos las mujeres, que es el poder dar a luz los problemas, más que problemas, quizás quisiera decir los retos a los que nos enfrentamos y cómo hacerlo con información, porque la verdad es que cuando sabes lo que antes no sabías, ahora tienes las herramientas para actuar como antes quizás no podrías. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme y un beso enorme a todas aquellas personas que nos estén escuchando. Un saludo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ti, pero antes de irte, quiero que me digas dónde podemos encontrarte. Tienes consulta en línea, eso sé que lo haces, pero además das maestrías para profesionales, das maestrías también o das clases quizás para personas que quieren formarse. Si yo digo, mira, quisiera tener un embarazo genial, ¿es eso algo que tú tienes clases? Explícame un poquito qué es lo que haces antes de irte. Mira, a nivel asistencial, a mí me podéis encontrar de manera presencial en Andorra y también a nivel online. Yo paso consultas online y después a nivel formativo, yo dirijo un máster de fisioterapia de suelo pélvico para la mujer, el hombre y el niño, donde acompañamos pues las diferentes disfunciones de estas tres, ¿no? Mujer, hombre, niño. Y después un máster en salud hormonal y fertilidad en Regenera. Aparte, me podéis encontrar en redes sociales, yo soy bastante activa en Instagram, @IreneFernandezCentellas, incluso en la página web www.irenefernandezcentellas.com. Pues muchísimas gracias. Esperemos que muchas mujeres que se sentían un poquito quizás perdidas, porque creo que nos pasa a todas, ¿verdad? Que vamos en un área nueva, queremos quedarnos embarazadas o tenemos una patología, no sabemos cómo llevarla. Pero sé que muchas mujeres se han beneficiado. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y sé que haces esa labor sin ningún fin lucrativo de divulgar y nos has regalado ese tiempo. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Un besito enorme y muchísimas gracias. Hasta luego.